Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué bueno que nos volvemos a encontrar esta mañana y en este lugar para seguir edificándonos en la palabra de Dios, observando las cosas que tenemos que hacer como cristianos en el día de hoy. Y aparte de verles y al verles, saber que se encuentran bien, que Dios les ha bendecido, les ha cuidado, como en el caso particular de los hermanos Martínez, que ya están de regreso. Y qué bueno que sus planes y sus deseos en relación a sus hijos fueron cumplidos y que están más cerca de ustedes. Gracias a Dios. También, hermanos, queremos anunciarles que hay algunas peticiones de oración. Siempre tenemos que orar los unos por los otros, siempre tenemos que estar preocupados los unos por los otros, pero en casos particulares como como en estas circunstancias que estamos bajo esa amenaza y ese temor del contagio por este virus. Bueno, hay hermanos y familiares de hermanos que están pasando por esa crisis de salud. O sea, algunos no están, gracias a Dios, no están seriamente, se encuentran en condiciones serias, pero siempre positivos en eso. Y entre ellos hay un hermano en Houston, un buen hermano. Personalmente lo conocí desde que me bauticé allá y ahorita está hospitalizado con coronavirus, y su esposa, que también está infectada o contagiada, pero ella sí está en casa, el hermano está en el hospital, pide las oraciones de la iglesia. Él se llama Ricardo Sustaita, Richard Sustaita le dicen también. Entonces Ricardo Sustaita, para que lo encomendemos en la mano de Dios. El hermano Juan Fernando Corrales, que sigue también recuperándose, pero con necesidad de oraciones. La hermana Alicia Morales nos decía de una cuñada de ellas, es Blanca Lerma, que también está positivo. Oremos por ellos, hermanos. Doy los nombres para que podamos orar y dar el nombre a nuestro Dios, que los conoce, pero siempre es bueno ser específicos en nuestras oraciones. Nuestros hermanos Ruiz también, orar por ellos. Esta vez no los vamos a ver con nosotros. Vamos a orar a Dios para que les bendiga y que se encuentren bien, se encuentran estables, gracias a Dios, pero siempre necesitando las oraciones de la iglesia. ¿Ok? Entonces, nuestros hermanos Ruiz. Y los unos, otra vez, orar los unos por los otros. Y en este caso, también dar gracias a Dios porque hoy Martín, que no está con nosotros, se fue a Monterrey, pero Martín cumple años. Si nos está viendo Martín, bueno, pues que Dios lo bendiga y que su tiempo allá en Monterrey pueda ser un buen tiempo con su familia por parte de su esposa. ¿Ok? Bueno, qué bueno que otra vez nos volvemos a ver, y qué bueno que se encuentran bien y que podamos aprovechar esta mañana para glorificar el nombre de nuestro Dios. Por el otro lado, damos gracias a Dios porque aunque con lluvia vinieron muchos zancudos, pero pues no es común que no llueva tanto, pero gracias a Dios por ello también. Así es de que a quienes nos pudieran ver, hermanos, que nos ven por Facebook, que no están con nosotros físicamente en este lugar, pero que nos miran por Facebook, deseamos que donde quiera que ustedes estén, con sus familias, se encuentren bien. Que Dios les bendiga
y que nuestros hermanos que están pasando por algunos problemas de salud puedan recuperarse pronto, y queremos verlos bien. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, y después de orar, nuestro hermano Marcos tiene la dirección de los cantos, y después vamos a tener nuestra meditación de la palabra de Dios. Bueno, vamos a servir la mesa del Señor y luego vamos a tener la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. ¿Qué les parece si vamos a Dios en oración? Soberano Dios y Padre nuestro, usted que es creador de cielos y la tierra, y que usted tiene el control de todo lo que en este mundo pasa, y que usted sabe por qué suceden las cosas, y usted sabe cuál es el propósito de permitir que todo esto pase. Nos sometemos a su voluntad, a su sabiduría, reconociendo que su amor es indudable, que las pruebas de su amor son tan claras que no podemos dudar en ningún momento. Pase lo que pase y suceda lo que nos suceda en nuestras vidas mientras estemos sobre esta tierra, Padre, sabemos que usted nos ama, que usted es sabio, que lo que sucede y permite usted que suceda tienen un propósito, tienen una razón, y que en todo, Padre, usted está interviniendo para que nuestro final eterno pueda hacer que nos encontremos con usted en gloria. Padre, reconociendo su soberanía, su poder, su amor, su sabiduría, Padre, le damos gracias en todo momento. Le damos gracias, Padre, porque cuando pasamos por algunas crisis, algunas tormentas en la vida, también nos acordamos que hemos vivido grandes momentos, hemos disfrutado buenos tiempos y hemos tenido grandes experiencias. Usted ha sido bueno en gran manera con nosotros, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará, Padre. Por eso le damos gracias, y le damos gracias porque usted ha enviado a su Hijo Jesucristo a dejarnos el ejemplo de vida y a morir por nosotros, para que sea posible que cuando todo esto termine nosotros podamos encontrarnos con usted en gloria. Perdónenos cuando dudamos de su amor, perdónenos cuando dudamos de su interés por nosotros, y ayúdenos siempre a reconocerlo en todos nuestros caminos. Bendiga a nuestros hermanos, nuestro hermano Ricardo Sustaita, nuestro hermano Juan Fernando Corrales, a la señora Blanca Lerma, la familiar de nuestros hermanos Morales o Vega, y Padre, bendiga a nuestros hermanos Chuy Ruiz y su familia, bendígalos en todo momento. Bendiga a nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Gabriela, a Martín y a su familia que están fuera de la ciudad. Bendiga, por favor, Padre, a cada uno de nuestros hermanos en donde quiera que estén. Ayúdenos a cuidarnos y a cuidar a los demás, pero también a no olvidarnos que somos sus hijos, que dependemos de usted, y a entregar nuestras vidas en obediencia fiel a su palabra. Quédese con nosotros esta mañana, ayúdenos a ofrecerle lo mejor de nosotros, y ayúdenos, Padre, a seguir confiando en usted en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Himno número 69. 69. Y están listos, entonemos. Junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí, ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré.
su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria, fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esa fuente ven a buscar, paz y perdón encontrar podrás, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades él perdonó, a su nombre gloria. Himno número 67. 67. ¿Están listos? Entonemos. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributale santos todos, grande gloria y loor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. O pelear con la mirada puesta en nuestro protector, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzar cristianos de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo escuchan los clamores, viva el Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de gran vencedor. El último canto es el canto número 18. ¿Están listos? Entenemos. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo
soy de su amor, me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface, cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, me desmaya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual lana, y es glorias y portentos, no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay que nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Muy bien, hermanos, vamos ahora a recordar esa bella historia de Cristo y de su amor manifestado en la cruz del Calvario, cuando entregaba su vida por nosotros, cuando derramaba su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados, nuestras conciencias quedaran limpias, para que pudiéramos tener comunión, cercanía con Dios. Y que hace posible que la iglesia exista, hermanos. Cristo, según Hechos capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo dijo que Cristo ganó la iglesia con su propia sangre. Entonces, para que la iglesia viniera a existir, Cristo tenía que morir también. Y bueno, la iglesia está compuesta de aquellos que han sido sacados del mundo, y esto es posible, hermanos, a través de nuestra obediencia al Evangelio, pero todo esto está, atrás de todo esto está el sacrificio de Cristo. Entonces, hay tantas cosas que debiéramos de tomar en cuenta cuando pensamos en la cena del Señor. Y una de las cosas que hoy quiero que tomemos en cuenta es que Él dijo porque os digo que no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahorita. Hoy. En este momento que vamos a recordar su sacrificio, Él está aquí. ¿Cómo debiera ser nuestra actitud cuando estemos delante de aquel que murió para que nosotros tengamos todo lo que ahora podemos disfrutar? Bueno, recordemos su sacrificio, hermanos, entendiendo que está entre nosotros y que es un momento para considerar todo lo que hizo por nosotros. Vamos a orar por el pan.
Padre nuestro, le pedimos que bendiga este pan que nos recuerda el cuerpo de su Hijo amado, que fue crucificado en la cruz del Calvario y que a través de ese sacrificio nos allana el camino para que podamos tener comunión con usted, para que nos acercamos a usted y podamos recibir de su mano las bendiciones que ahora disfrutamos. Ayúdenos a siempre ser reverentes, respetuosos, tengamos gratitud y que se refleje en nuestra vida diaria lo que en este momento estamos recordando. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por el jugo. De igual manera, Padre, le pedimos que bendiga este jugo de uva, que nos recuerda la sangre que fue derramada, que fue vertida en la cruz del Calvario y que hace posible la purificación de nuestras almas, la limpieza de nuestra conciencia y la posibilidad de tener comunión con usted. Ayúdenos a valorar ese sacrificio, a agradecerle a usted sinceramente lo que ha hecho por nosotros y que esa gratitud sea manifestada en una vida de obediencia a su voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener observar otro privilegio que tenemos, como es ofrendar, como es el manifestar de una manera práctica nuestra gratitud a Dios por los bienes recibidos, no solamente materiales, sino por todas sus bondades, pero también una bendición, un privilegio que tenemos de contribuir para las necesidades que la iglesia tenga, no solamente local, sino para contribuir como lo hemos hecho un par de veces ya, necesidades que otros hermanos en otras partes del mundo tienen. Y qué bueno que podemos contribuir, qué bueno que podemos hacer eso y qué bueno que pudiéramos hacer más todavía. Pero eso se requiere también de las expresiones de gratitud al momento de ofrendar que podamos nosotros tener también. Así es de que vamos a orar pensando en todo lo que podemos hacer y todo lo que pudiéramos hacer más para la gloria de Dios, beneficio de su obra en esta tierra. Oremos. Padre Santo, le pedimos ahora que bendiga esta ofrenda que hemos de recoger y que es una expresión, Padre, del amor que le tenemos a usted, su obra en esta tierra, una gratitud que tenemos de su generosidad, su bondad para con nosotros al proveer cada día para nuestras necesidades materiales. Ayúdenos, Padre, siempre a tener el corazón dispuesto y las posibilidades de contribuir para su obra en este lugar. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, ahora vamos a pasar a lo que es nuestra clase. Les invito a que abran sus Biblias ahí en la carta a los Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14.
Ahorita pones tu ofrenda, Chele. No, está bien. Ahorita la pongo. No contendamos sobre opiniones, hermano. Es nuestro tema para esta mañana. No contendamos sobre opiniones. ¿Right, Mario? No pleitos al respecto. Hermanos, el apóstol Pablo ha venido a partir del capítulo 12 presentándonos aspectos prácticos de nuestra vida cristiana y nos ha dicho que en lo que se refiere a Dios debemos ofrecernos diariamente como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Ya nos ha dicho que en relación a la iglesia debemos de no tener un alto concepto, un mayor concepto de nosotros del que debemos tener, sino que pensemos de sí con cordura y que usemos los talentos que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado para beneficio de la obra. Nos ha hablado de nuestros deberes hacia los demás y uno deber que tenemos, hermanos, que podríamos hacer una lección, el amaros. ¿Saben una deuda? Dice, no debáis nada a nadie, dice Pablo. No debáis, por supuesto es el Espíritu Santo, dirigiendo al apóstol Pablo, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Entonces, hasta en eso, el apóstol Pablo nos ha enseñado que no debemos, en el capítulo 13, en el versículo 8 de Romanos, pero antes de eso nos ha enseñado que nuestro respeto a las autoridades terrenales, el capítulo 13, versículo del 1 al 7. Pero cuando vemos el capítulo 14, hermanos, va a hablar ahora de asuntos que tienen que ver con nuestros escrúpulos o nuestras opiniones. Y la palabra escrúpulos no crean que está en otras versiones. Quienes saben de esa palabra, contender sobre opiniones, y el asunto ahí es alguien que es escrupuloso. ¿Y saben lo que significa la palabra escrupuloso? Que tiene cierto temor o desconfianza o inseguridad de que es correcto hacer determinada cosa. Bueno, en este caso es opiniones. Bueno, en cuanto a opiniones, no vamos a poder estudiar todo lo que enseña Pablo en este capítulo 14 y parte del capítulo 15, pero sí vamos a estudiar algunos detalles que salen de esta enseñanza. Recuerden, hermanos, que la iglesia antes como ahora, traemos un antecedente religioso que muchas veces nos es costoso de quitárnoslo, sacudírnoslo. Y queremos que lo que yo creía antes o lo que no creía antes debiera suceder también ahora que somos cristianos. Pienso que mi opinión debe ser respetada y la quiero hacer valer. Eso estaba más o menos pasando en lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Había hermanos con diferentes puntos de vista respecto a cosas minúsculas, detalles, asuntos minúsculos que no debieran generar un conflicto ni siquiera trastornar la unidad de la iglesia, pero que pasaba antes y que pasa ahora. Detalles pueden llevarnos a fraccionar la iglesia, destruir la congregación, no llevarnos bien entre nosotros, si no tenemos cuidado de entender cuándo. Y no es tan fácil también, lo que para uno es doctrina, para otro es opinión, pero ser muy cuidadosos de no creer que mi opinión es algo que dice Dios y tiene que hacerse. O sea, tenemos que ser cuidadosos en eso, y es lo que Pablo está tratando aquí. Y el asunto es, no debemos generar contienda, sino recibámonos unos a otros. Y ahí la palabra recibámonos es aceptémonos en la comunión. Sigamos siendo hermanos y teniendo comunión entre nosotros, aunque a veces no estemos de acuerdo en ciertos aspectos. Ciertos aspectos. No en doctrina, ahorita vamos a verlo, pero en ciertos aspectos que no tienen que ser exactamente como una vez nos enseñaron,
puede ser de otra manera. Entonces, en este caso, si usted está en el Romanos capítulo 14, hay dos opiniones diferentes respecto a ciertas cosas. Consideren siempre el antecedente. Hay quienes creen que es un conflicto entre judíos con su antecedente religioso y gentiles con su antecedente. O pudieran ser judíos solamente o gentiles. No importa quién son. Lo que sí sabemos es que tenían ciertas diferencias de opinión al respecto. Por ejemplo, nos hablan de un hermano débil y por consiguiente un hermano que no es débil, es fuerte. ¿Cuál es el problema del hermano débil? Bueno, el hermano débil cree que no se debe comer carne por el antecedente religioso que pueda tener. Que por si acaso fue sacrificado a algún ídolo, o si acaso fue de alguna manera usado o que debiera no, preferentemente no hacerlo, por lo que sea. Uno tiene una idea de decir, bueno, ¿qué tal si esto fuera hecho así? Y la otra pregunta, ¿y qué tal si no? Pero por si sí o por si no, ¿por qué no? No, esa es su posición. Estamos suponiendo, estamos especulando. Bueno, pero este hermano débil cree que no debe comer carne y ni debe considerar todos los días iguales. Debe darle cierto honor a algunos días. Nótelo cómo lo dice. Versículo 2. Porque uno cree, fíjense, es su opinión, cree. No dice, esto dice la Biblia. No, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil no piensa así, entonces decide comer legumbres, hacerse vegetariano. En el versículo 5 y 6 dice, uno hace diferencia entre día y día. Bueno, este día es especial, este no. Pero otro dice que no, juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero el punto es, a quienes el débil cree que no se debe comer determinada carne, que preferentemente se mantenga comiendo legumbres, y él elige comer legumbres. Pero también dice que no todos los días son iguales. Hay días que son especiales, deben honrarse. No sé si está hablando del sábado. Un judío tenía 1500 años. Pues claro que no había un judío que viviera 1500 años respetando eso. Sino que por 1500 años aproximadamente se estuvo guardando el sábado como un día especial. Y luego vienen a la iglesia y resulta que el día del Señor es el domingo. Y bueno, ¿y qué tal el sábado? Y yo no puedo todavía superar eso. Bueno, el otro dice, no, yo no tengo problemas con eso. El día para reunirnos es el día del Señor. Dice Pablo, cada quien tiene su propia creencia en base a su antecedente. El fuerte dice, yo no tengo problemas. Puede comer carne. El que, en el versículo 2, el que es fuerte dice que se ha de comer de todo. Y que todos los días son iguales, según el versículo 5. ¿Ven? Dos opiniones. ¿Cuál opinión es la verdadera? En dos opiniones, hermanos, una puede estar en lo correcto, la otra no. Porque son opiniones. Parece ser, según el versículo 14, que el que estaba en lo correcto era el que decía que se podía comer carne, de toda la carne, y que podía ser todos los días ser iguales, según el versículo 14. Cuando dice, yo sé, ahora Pablo habla de sí mismo, habla en la primera persona del singular, yo sé y confío, dice, en el Señor Jesús, que nada es inmundo. Por eso algunos preferían no comer carne, porque podían considerarla inmunda, porque pues, los sacrificios que hacían los paganos, y luego llevaban a vender la carne, y a lo mejor se sacrificó un ídolo, y nosotros estamos comiendo eso y no debemos comer. Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo.
Eso no es problema. Sin embargo, dice, más para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él. No para todos. Para el que cree que eso está mal. Pero problema no hay. Y si nos vamos a otros textos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que nosotros no tenemos limitaciones en cuanto a comer carne, porque ya el apóstol Pablo habría de decir que Dios creó todo bueno para que podamos comerlo con acción de gracias. Y alguien dirá, ¿y si fuera sacrificado un ídolo? ¿Qué dice la Biblia? Cómelo sin preguntar, por motivo de conciencia. Ah, pero a mí me afecta mi conciencia. No lo coma. No lo coma. ¿Usted cree que está mal? No lo haga. ¿Cuál era el problema entonces? Los dos, en realidad, el que comía legumbres y no carne, estaba bien. Y el que comía carne, también estaba bien. El que decía que un día lo debería de reservar para sus cosas de... Yo el sábado, por ejemplo, si fuera judío, vamos a pensarlo así, que fuera judío, dije, yo el sábado quiero seguir reuniéndome con mi familia, no pienso trabajar, quiero seguirme reuniendo con mi familia, estudiar, pues hágalo. Si quiere hacer eso, hágalo. Y el que decía, no, yo nomás, no tiene que ser, yo puedo usar ese día para trabajar, pues hágalo también, no pasa nada. ¿Cuál era el problema entonces? La actitud. La actitud de unos contra otros. Contender por ese punto. Ese es el problema que se da antes como ahora. No es las diferencias de opinión el problema, sino que queremos hacer valer y empezamos a juzgarnos y a menospreciarnos, porque es lo que dice el versículo 1 y luego el versículo 3. En el versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recíbelo, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Ay, tú eres débil, eres mente cerrada, eres un ignorante. Espérate, no lo insultes. No lo menosprecies. Y el que no come, no juzgue al que come. Ah, tú eres un liberal, no respetas la palabra y esto, tú quieres hacer lo que tú quieres y no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Ve eso? ¿Ve eso? Dios le ha recibido. Y si Dios le ha recibido, ¿por qué tú no lo quieres recibir? A uno y al otro. En otras palabras, Dios no tiene problemas con él. ¿Por qué tú sí tienes problemas con él? Por lo que él hace. Y eso es importante, hermanos. Que podemos tener muchos puntos de vista y muchas preferencias personales y muchas convicciones, inclusive respecto a algún punto minúsculo. No estoy hablando de doctrina, pero punto minúsculo. Pero sin embargo, son más los conflictos por causas de asuntos triviales que por genuina enseñanza en la palabra de Dios. Bueno, la actitud es, no menosprecie. Usted siente que usted tiene esa libertad, y de verdad tenían libertad, hermano. De verdad tenían libertad de comer lo sacrificado, o la carne, pues. Independientemente de dónde viniera, tenían libertad. Y podían tratar todos los días como iguales, no como tenían libertad. Pero esa libertad no te haga sentir menospreciar al que piensa diferente. O tú no juzgues al otro, porque Dios lo ha recibido. Entonces, es importante que nosotros consideremos bien cuál es la actitud que tengo respecto a quien tiene una opinión diferente a mí.
podríamos poner tantos ejemplos, hermanos, tantos ejemplos, en lo que usted quiera, muchas áreas, pero solamente pensemos en algunos aspectos, porque no nos tardaría mucho. Vamos a mirar, como no podemos ir texto por texto, pero vamos a ver solamente qué es lo que no enseña este texto, qué es lo que no dice, qué es lo que no nos enseña, que debemos tomar en cuenta. Una, no nos enseña que debemos tolerar el error doctrinal. No está diciendo, por eso estaba enfatizando, que no está diciendo que debemos tolerar el error doctrinal, porque eso no es lo que dice. Él está hablando en cuanto a asuntos de opinión, en cuanto a algunos aspectos en los que la Biblia no es blanco y negro, sino no es tan claro en ese aspecto, no lo aborda tanto y no le da tanto énfasis como yo le estoy dando. Y nosotros queremos que a la fuerza sea como yo quiero. Porque así he visto, todo el tiempo he visto que así es. Entonces, si no se hace tal como yo estoy acostumbrado a verlo, entonces ya está mal. No, hermanos, no. Eso no es eso no es asunto doctrinal. Eso no es asunto doctrinal. Entonces, hay asuntos doctrinales en los cuales no debemos dar un paso atrás. Y el apóstol Pablo así fue. Cuando fue asunto de doctrina, él dijo en Gálatas 2:5, a los cuales cuando hablaba de quererse justificar por la ley, él dice, y en cuanto a circuncidar a Tito para que estuviera bien delante de Dios, Pablo dijo, no tiene que. No, la ley no lo manda y no tengo por qué hacerlo. Para agradarlos a ustedes, no, porque no quiero poner en riesgo lo que la Biblia enseña. Y no es necio Pablo, sino simplemente no podemos tolerar a alguien que a la fuerza quiere que las cosas sean como él quiere para que todos estemos bien. No. Pablo dijo, no, en asuntos de doctrina no me voy a mover. Dice, déjenme leerlo del verso 3. Pues ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿no? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud a la ley, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No. En asuntos de doctrina no podemos negociar. No debemos hacer eso. No es lo que está diciendo el texto. Más adelante usted lo va a ver en Romanos capítulo 16, verso 17, que Pablo dice que hay que inclusive apartarnos de los que traen una falsa doctrina. Pero tampoco enseña que es pecado juzgar. El texto no enseña que es pecado juzgar, aunque repetidamente usa esa palabra. Por lo menos en el versículo 3, versículo 12, lo enseña, versículos 6 y 5. Bueno, déjenme verlo. Primera a los Romanos capítulo 14, versículo 4 y versículo 10 y versículo 13, lo dice que no juzguemos. Pero ¿en qué sentido lo está diciendo? Noten lo que dice. En el versículo 4. ¿Tú quién eres para que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Y eso es interesante, hermano. ¿Por qué dijo eso? Según el versículo 3, la última parte dice, Dios ya lo recibió. Dios lo acepta. Con esa manera de proceder, ese punto de vista que tiene, que no afecta su vida, su relación con Dios, Dios lo acepta. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Si Dios lo aceptó, ¿por qué tú lo estás condenando? ¿Por qué tú dices que no debiera ser así?
Es como si Rivas tiene sus trabajadores y yo voy un día allí y le digo, hey, no, no, así no lo hagas, eso no se hace así, eso se debe hacer acá. Rivas dice Paco, pero yo le dije que está bien así. ¿Por qué habrías de cambiarlo? Finalmente, es trabajador mío, no tuyo. Entonces, si Dios aprueba, si Dios permite esa libertad, ¿por qué yo lo voy a juzgar? En el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Acá dice siervo ajeno, pero acá dice a tu hermano. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Primero, tú no lo juzgues, te vas a ir al infierno, te vas a condenarte. Espérame, ese es trabajo de Dios, hermano. Ese es trabajo de Dios. Mi trabajo es decir qué dice la Biblia. Bueno, ese debiera ser mi trabajo y en eso debo esforzarme cada día. ¿Qué dice la Biblia? Y el trabajo de cada uno de nosotros es esforzarnos a decir qué dice la Biblia. Decidir quién se pierde y quién se salva. Es asunto de Dios. Nosotros estamos para salvar, no para condenar. Buscar cómo salvar a las personas. En el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y siempre está negativo, no juzgue, no juzgue, no juzgue, no juzgue. Bueno, ahora, ¿dice la Biblia que no debemos juzgar en lo absoluto? No, no dice eso. Al contrario, la Biblia dice que debemos juzgar. Y hay repetidos textos. El mismo Señor Jesucristo dijo que juzguemos, pero nos dijo cómo. El apóstol Pablo presenta, él juzgó a aquel inmoral de 1 Corintios 5 y le dijo a la iglesia que ellos también deberían de juzgarlo. Y también les dice en el capítulo 6 que ellos deberían de juzgar situaciones en la congregación. No está diciendo tú vive como tú quieras, yo vivo como yo quiera y que Dios nos juzgue. No, hermanos, no es así. Estamos hablando de no juzgar de una manera severa y condenatoria a alguien, sino analizar y ayudar al hermano hasta donde nos sea posible para que corrija si está en una situación equivocada. Y si, ahorita vamos a verlo, y en la tarde vamos a ver otra parte de esto que estamos viendo también, en cuanto a cómo debemos exhortarnos a amonestarnos los unos a los otros. Pero en este caso particular no está hablando de no juzgar, al contrario, la Biblia nos enseña a hacer juicios. Es más, hermanos, dicen que quien no es un cristiano espiritual, si no juzgas las situaciones, si no juzgas qué está bien, qué está mal, si no juzgas situaciones de moral o inmoral, de correcto o incorrecto, entonces no eres un cristiano fiel. Porque para ti todo está bien y vámonos. Vive como quieras. No se trata de eso. En este caso está diciendo de no hacer juicios, hermanos, condenatorios, severos, y menos cuando se trata de asuntos de opinión. No enseña tampoco, porque aunque la palabra conciencia no aparece aquí, pero el concepto sí. No enseña que la conciencia deba ser nuestra guía. No, la conciencia no es un guía seguro, hermanos. No es una guía confiable cuando no está bien educada con la palabra de Dios. Recuerde eso. Si la conciencia no está bien educada, hermanos, no es una buena guía. Bueno, nunca será una buena guía, siempre es la palabra de Dios. Sino lo que enseña es que debemos cuidar de no ofender nuestra conciencia con lo que aprobamos. ¿Cómo es eso? Bueno, hacer algo, ¿cómo ofender mi conciencia con lo que apruebo?
hacer algo que creo que está mal, pero lo voy a hacer porque otros lo hacen. No, si usted cree que está mal, no lo haga. Porque el mismo texto nos enseña que si lo haces, es pecado para ti. Aunque, no sea, aunque la Biblia no lo prohíba, aunque no lo llame pecado, pero si en tu conciencia, en sus convicciones, eso no está bien hacerlo y lo haces, es pecado. Es pecado. Por eso el versículo 22 dice, ¿tienes fe? O sea, ¿estás seguro? ¿Tienes convicción de que estás en lo correcto? Bueno, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Como decir, yo sé que no debiera hacerlo, pero pues todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. No, no lo hagas. Aunque Dios nos dé esa libertad, pero si mi conciencia me dice que no lo debiera hacer, no lo haga. En asuntos de opinión. No voy a decir, bueno, mi conciencia me dice que yo no debo ser tan dedicado a Dios. Esta conciencia está mal. No, a eso no se trata, de eso no se trata. Se trata en asuntos de opinión. En asuntos. Bueno, mi conciencia me dice que yo no creo que tenga que ser tan dedicado a mi esposa o tan dedicada a su esposo. No, eso no es la conciencia, no tiene que ver con eso. Dios nos enseña cómo debemos conducirnos en la vida matrimonial, en la vida familiar. Eso no tiene que ver. Tiene que ver con, hermanos, asuntos de opinión. Y en este caso particular, no ir en contra de tu propia conciencia. Le voy a poner un ejemplo. Poner un ejemplo. Yo creo que me debo, por ejemplo, en República Dominicana, muchos hermanos creen que deben usar velo, las hermanas, para los servicios. He ido y usan velo. Voy a ir a decirles que no se lo pongan. ¿Por qué? ¿En qué les hace daño? Se lo pongan. Hay un texto que dice que no deben porque si lo hacen es pecado. No lo hay. Hay un texto que dice que si ellos creen que es correcto, ¿lo debieran hacer? Sí lo hay. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Hay quienes creen que debemos hincarnos para orar. Pero hay quienes creen que parado. Por ejemplo, con un hermano muy apreciado mío, que fue soldado por mucho tiempo en México, él decía que como los soldados, cuando pasa el mayor que ellos tienen que pararse y estar firmes. Entonces las oraciones debieran ser parados porque estamos delante de nuestro general. Pues lo miraba desde soldado. De manera que alguien orar sentados, no señor, no, parados, porque es casi haciendo reverencia. Bueno, ok. Pues yo cuando él estaba con él, pues oraba parado. ¿Cuál es el problema? Pero poco a poco él fue entendiendo que no era así. Claro, no pasamos el tiempo ocupados en convencerlo. No, si usted cree que es, ore parado. Total. Hay cosas que no tienen que ser no son blanco y negro. Pueden ser hincados, sentados, parados. No hay una posición. Alguien dice, no, pero es más reverente hincarte. Pararte es como que una falta de respeto. Yo creo hincados es una expresión más reverente. Yo he ido a congregaciones donde se hincan, me hinco. ¿Estoy pecando? ¿Pecan ellos porque se hincan para orar? ¿Me puede dar el texto? No. Hay oraciones hincados. Cuando Pablo se despide con los hermanos en Éfeso, dice que a la orilla del mar estaban orando hincados.
pero no hay un texto que diga que debe ser hincados, o parados, o sentados. Entonces, hay libertad en eso. Hay libertad en eso. No hay una estricta forma de tiene que ser así. Bueno, puede ser mi preferencia, pero no tiene que ser mi preferencia lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que este texto no enseña eso, hermanos? ¿Qué es lo que sí enseña? Bueno, ¿qué es lo que sí enseña? Que debemos recibirnos en la comunión unos a otros, aunque tengamos diferencias de opinión. Porque Dios nos recibe. No dice, no empieza así el versículo 1 del capítulo 14, recibid, acéptalo, tómalo como bienvenido en la convivencia. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En el versículo 3 dice que no debemos pelear por eso, por la última parte, porque Dios le ha recibido. En el capítulo 15, en el versículo 7, que continúa el mismo tema, dice, por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si Dios nos recibió, ¿por qué habríamos no de recibirnos nosotros, hermanos? Ese es el punto de Pablo. Si Dios ya nos aceptó, ¿por qué nosotros no nos debiéramos aceptar? Bueno, es importante eso. Ahora, otra vez, no estamos hablando en puntos de doctrina, no estamos diciendo que cualquier forma de adoración es correcta y cualquier manera de cómo vienes a Cristo es igual y cualquier manera de pensar en Cristo si es Dios o no es Dios no es importante. No, Señor, eso es serio, porque es muy clara la Biblia al respecto. Es muy claro. De hecho, por ejemplo, el anticristo es aquel que niega que Jesucristo vino en carne. Si alguien dice, no, él no vino en carne realmente, parecía ser, no, eso no lo aceptamos. Lo que Cristo no es Dios, no, esto es muy serio, eso no es asunto como para considerarlo a la ligera. Que no necesitas bautizarte para el perdón de tus pecados, no, eso no es así. Que cualquier forma de adorar es igual, no importa la iglesia que vayas y detrás, si tu corazón es como el mío, dame tu mano y mi hermano será. No es así, no es así. Hay formas que no debemos de pasar por alto, hay cosas específicas que Dios enseña en su palabra que no debemos pasar por alto. Pero también es cierto que aunque Dios dice que tomemos la cena del Señor con pan sin levadura y jugo de uva, no dijo si es antes o después del sermón. No dijo si primero los que se paran ahí la comen y luego la distribuyen. No dijo así. Ni dijo primero pásalas a todos. He estado en congregaciones también donde se ora, se pasa el pan, nadie lo come hasta que terminan de pasarlo. Y luego se paran enfrente y el hermano dice, participemos. Y todos lo comen. Al mismo tiempo. Y luego al jugo igual, traen el jugo todos y luego se para y participemos. Todos jugos al mismo tiempo. ¿Está mal? ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal? ¿Hay específicamente una manera? No la hay. Puede decir, pero es que así se empieza. No, hay libertades, hermanos. Y en lo que hay libertad, como hay un principio que se enseñó entre las iglesias del Señor. En asuntos de fe o de doctrina, unidad. En asuntos de opinión, libertad. Y en todo, piedad o amor. En unidad, en fe, en doctrina, unidad. En opinión, libertad. ¿Por qué voy a insistir en que sea exactamente como yo quiero? No hay una forma específica, hermanos.
en cuanto a qué es primero, qué es segundo. Sí, hay una forma específica en cuanto a pan sin levadura y jugo de uva. Y eso no cambia. No vamos a poner una hamburguesa y Coca-Cola. Porque ahí dice que usaron pan sin levadura y jugo de uva. Pero no dice cómo lo hacían, quién lo hacía primero. Sí, hay hermanos, por ejemplo, ustedes me ven a mí que yo participo y me quedo un rato, ¿saben por qué lo hago? Porque la Biblia dice que debemos meditar en ello. No es solamente comer. Ahora, tal vez usted medite mientras estamos orando. Yo no le voy a obligar a que lo haga. Pero debemos tomar tiempo para meditar en lo que estamos haciendo. Eso sí. Pero si dos personas se paran aquí, Marcos y Carlos, y toman la cena del Señor, se pasan ellos el pan, oran, piensan en lo que están haciendo y lo reparten, y luego después hacen lo mismo con el jugo, ¿están pecando? ¿Por qué? La pregunta, no hay una forma. Es asuntos de opinión, preferencias en cómo lo van a hacer. Estoy hablando de eso. Otros hermanos dicen, vamos a tomar la cena del Señor al principio de todo. Bueno, si quieren, y lo hacen. Y luego después viene la predicación. Nosotros ahorita primero teníamos la clase y luego la cena del Señor, la predicación y luego la cena del Señor. Y puede alguien que diga, no, la cena del Señor es entre las dos servicios, entre la clase y la predicación. ¿Me puede dar un texto? No hay un texto. ¿Opinión? Entonces es no poner lo que donde Dios nos dice, y no vamos a dividirnos por eso. Ese es el punto. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Pues es que no lo hacían como siempre se hacía. Bueno, pero dice la Biblia que así era. No, entonces. Que no nos menospreciemos ni nos juzguemos sobre asuntos minúsculos. Capítulo 14, versículo 3. El que come la carne no menosprecia al que no come. Ay, eres de mente muy cerrada, como les decía, te falta mucho por aprender, eres muy ignorante en cuanto a esto que dice Dios. Y no menosprecie, hermano, no menosprecie, respetemos. Pero el que come y el que no come, dice, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, pero tú eres muy liberal, eres muy esto y no respetas y bueno, ¿en qué? ¿Hay algo que estoy haciendo mal en las Escrituras? Si no, no juzgues, no lo condenes. Son cosas que tenemos que considerar, hermano. Lo que este texto nos enseña es que hay cosas más importantes, hermanos, en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, hermanos. Hay cosas más importantes. Por eso dice el verso 17, no pues sea vituperado vuestro bien, porque el rey, bueno, el verso 16. El verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es el reino. No es si comes o no comes eso, sino es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, eso es lo que es importante. Lo que enseña el texto es que nosotros debemos buscar, seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que contribuye? Sigámoslo, hermanos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hermano que
que piensa que el otro hermano se puede afectar por lo que uno hace, pues prívese de hacerlo hasta que podamos llegar a un entendimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hermano que considera que este hermano hace mal por lo que hace, pero no está seguro que la Biblia diga eso? Pues trate de buscar qué dicen las Escrituras y si usted está mal, yo estoy mal, bueno, hay que corregir. ¿Qué es lo que podemos hacer, hermano? Como les dije, no es tan fácil, no ha resultado tan fácil determinar si algo es asunto de opinión y algo es doctrina. Y otra vez, podría decir varios ejemplos. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer? Una, para determinar que esto es doctrina o es asunto de opinión. Una, lea todo lo que dice la Biblia respecto a ese aspecto. Todo lo que la Biblia dice. Si usted de verdad quiere saber si eso es asunto de opinión o es doctrina, leamos todo lo que la Biblia dice al respecto. Segundo, cuando leamos, tratemos de evitar que nuestros prejuicios, o sea, nuestros pensamientos, nuestros conceptos anticipados, nos lleven a pensar lo que el texto nos dice. Y tercero, orar a Dios por sabiduría, para que nos ayude a llegar a conclusiones bíblicas. Cuando usted ha hecho estas tres cosas, lo que usted encuentre finalmente, el resultado de su investigación de la palabra de Dios, es algo más cercano a la verdad. O tal vez es la verdad. Pero si usted y yo decimos que algo no está bien porque yo creo que no está bien y no sé cómo probar que no está bien, ¿ves? Cualquiera le diría, oye hermano, dime dónde dice eso. Pues no sé. Pues entonces si no sabes, no puedes decir que eso no está bien. O sí está bien. Tenemos que leer. Y llegar a conclusiones bíblicas. Eso es importante. De lo contrario, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y, hermanos, que no debemos ir en contra de nuestras convicciones. Otra vez, insisto, lo he dicho a algunos hermanos aquí. ¿Usted cree que no debiera comer en el edificio? No coma, hermano. No coma. Nadie le va a insistir, nadie debe insistirle que coma. ¿Usted se siente que no debe comer? No lo haga. ¿Usted siente que no debiera hacer alguna cosa de momento mientras no llega a conclusiones correctas? No lo haga. Pero no exija que los demás hagan lo que usted cree que no está bien. Porque tanto uno tiene libertad de no hacerlo si elige en su convicción no hacerlo, como el otro tiene libertad en hacerlo si considera que es correcto. En asuntos de opinión. En asuntos que no, la Biblia no dice claramente, pero nosotros sacamos en conclusión. Otra vez les digo, es un tema para... porque tal vez en la mente de ustedes y más tarde puedan preguntarme, ¿y qué de esto? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de esto? Porque hay mucho. Otra vez, leamos todo lo que la Biblia dice al respecto. Tratemos de leer sin un prejuicio, sin un concepto anticipado de un pensamiento preconcebido, como se dice. Orar a Dios. Ayúdeme a llegar a la verdad. Cuando hacemos eso, podemos encontrar mejor que dice Dios. Y no poner no poner como se dice entre nosotros, no poner en la boca de Dios lo que Dios no dijo. No.
qué es lo correcto. No estamos diciendo que la vida inmoral no importa, no juzguemos. No. Yo no dije eso. No podemos decir que en asuntos doctrinales no tenemos. No, yo no dije eso. No estamos diciendo que en asuntos de cómo debíamos conducirnos en las reuniones de la iglesia es intrascendente. No, yo no dije eso. Dijimos que hay cosas en las que no podemos insistir, que tiene que ser exactamente como yo quiero. Bueno, cada día seamos más bíblicos, hasta para respetar la libertad que otro tiene. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tengo, hermanos, para compartir con ustedes en esta mañana. En la tarde vamos a hablar acerca de el amonestar los unos a los otros. A los otros. Y vamos a ver que sí se necesita amonestar, y vamos a ver que sí, y vamos a ver las actitudes de aquel que debe amonestar, que debe tener aquel que va a amonestar a otro. Pero en la tarde, si Dios nos lo permite. Por lo pronto, hermanos, vamos a terminar ahí nuestro servicio. Dios les bendiga. No olvidemos orar por nuestros hermanos Ruiz, Chuy y su familia, Jesús y su familia, por el hermano Ricardo Sustaita, por el hermano Juan Fernando Corrales, por ¿es hermana en Cristo, la hermana Blanca? Ok, perdón. Bueno, por la hermana Blanca Lerma, y por supuesto, orar los unos por los otros. Orar siempre los unos por los otros. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, y después de orar somos despedidos. Padre Santo, le damos gracias por darnos su palabra y darnos la oportunidad para tenerla en nuestro propio idioma y poderla leer y tener la ayuda suya para llegar al entendimiento de cuál es su voluntad para nosotros. Gracias, Señor, por su paciencia, porque mientras vamos en ese crecimiento en cuanto al conocimiento de su palabra y la obediencia a la misma, usted nos ha sido paciente con nosotros. Gracias por ello. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad esta mañana de estar reunidos para compartir tiempo juntos en la medida de lo posible y también para compartir estos momentos en que nos unimos en nuestro corazón, unimos nuestras voces, nuestras mentes para llegar hasta usted en los cantos, las oraciones y en la meditación de su palabra. Concédanos, Señor, que podamos cada día ir conociendo más de su voluntad. Por favor, seguimos orando en favor de nuestro hermano Jesús Ruiz y su familia, de nuestro hermano Ricardo y su familia, el hermano Ricardo Sustaita y su familia, el hermano Juan Fernando Corrales, de nuestra hermana Blanca Lerma y de todos nuestros hermanos, sea porque están cumpliendo años, como el caso de Martín, o sea porque están con una cierta incertidumbre por esta situación, como es el caso de hermanos que por esas razones no están entre nosotros. A todos, Padre, bendígalos junto con sus familias, bendiga nuestros matrimonios, bendiga a nuestros hijos, ayúdenos a hacer ejemplo para ellos y a ellos sean respetuosos de nosotros y de su voluntad, Padre. Concédanos que en la medida de lo posible, por las circunstancias que privan, podamos seguir honrando, glorificando su nombre, haciendo su voluntad. Perdone, por favor, nuestros pecados y ayúdenos a apartarnos del mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.